Hola, sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo de devocional de miércoles en este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Y pues es un gusto poder estar con ustedes y también el que ustedes nos puedan acompañar en este tiempo. Vamos a ponerlo en las manos del Señor y oramos. Señor eterno, te exaltamos porque solo tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia y porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú. Padre Celestial, queremos agradecerte tu fidelidad, tu misericordia y todo lo que en Cristo Jesús has derramado en nosotros abundantemente. Queremos también pedirte, Señor, que guíes y tomes en tus manos este tiempo de devocional, de reflexión de tu palabra, donde queremos nosotros fortalecer y afianzar la seguridad de la salvación que nos has dado en Cristo, de esta justificación mediante la fe, con aquellas pautas, Señor, o puntos que has dado para precisamente preservarla, Señor, para cada creyente. Pues ponemos ese tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues llevamos, hermanos, varias semanas que estamos hablando de la salvación y todos los puntos que competen a la salvación. Hablamos, por ejemplo, hermanos, ya hablamos nosotros de lo que es la regeneración, que implica el nuevo nacimiento, el arrepentimiento del creyente, el que Dios nos llamó, nos eligió, que Él nos santificó y todos estos puntos que hemos ya visto. Y, y también, hermanos, pues esto nos ha llevado a observar cómo pues la salvación que nosotros hemos recibido en Cristo es por la obra de Cristo es eficaz y suficiente, pero además, hermanos, es una salvación sin igual y que nada ni nadie nos puede precisamente separar de esa salvación o del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en esta pues tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes a manera de pues resumen o recordatorio, llamándole así los 5 eslabones de la justificación, 5 puntos o aspectos que comprenden el que Dios efectivamente ha salvado y preserva a todos los que tienen su fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para salvación y vida eterna. Y quiero compartir estos 2 versículos de este pasaje que es muy conocido en la epístola a los Romanos capítulo 8, de los versículos 28 y 29. Romanos 8, versículos 28 y 29, y pues bueno, recordamos que la epístola a los Romanos tiene, por supuesto, hermanos, como tema principal la salvación mediante la fe o la justificación por la fe, ¿verdad? Justificación por gracia mediante la fe, ¿verdad? El propósito por el cual Pablo escribe el libro, hermanos, pues es para comunicar y compartir algunos dones espirituales para la iglesia de Roma, para que puedan ellos crecer y edificarse mutuamente. Pero resulta, hermanos, en un tema precisamente sobresaliente que es la salvación mediante la fe. ¿Ok, hermanos? Y pues bueno, sabemos dentro de la cristiandad que el libro de Romanos o la epístola que Pablo escribió a los romanos es el libro de teología, pues jamás escrito, no hay comparativo con el libro de Romanos. Es uno de los libros de la Biblia más profundos en cuanto a contenido teológico. Y entre eso se encierra otra vez la salvación mediante la fe. Bueno, después de todo esto, cuando Pablo está mencionando a la iglesia de Roma sobre las gracias o las misericordias de Dios en Cristo, se da la tarea de mencionar que todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo somos hijos de Dios, justificados por Cristo, su sangre, por el Espíritu, por la palabra. Manejo esos 3 puntos, hermanos. Somos justificados por Cristo, somos justificados por el Espíritu y somos justificados por la palabra mediante la fe en Cristo. Y cuando habla de estos puntos, hermanos, es cuando entramos a Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo de 28, muchos
lo saben, hermanos, y cuando dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí hay algo interesante, hermanos, porque el apóstol Pablo dice, y sabemos, es decir, hermanos, no es algo que la gente ignoraba, no es algo que la gente desconocía, es decir, ya se había enseñado, ya se había mostrado que, que, que- que Cristo había completado, hermanos, y afianzado la salvación de los creyentes, y Pablo dice constantemente en el libro de Romanos, y sabemos, ¿no? Entonces, es interesante cómo el apóstol Pablo maneja este término para decir, ustedes conocían o saben que efectivamente esto es así. Es decir, que no hay nada que se les salga de control a Dios y que aun todas las cosas que nos suceden buenas, las pruebas, hermanos, la turbación, aún Pablo hablaba de persecución, todas aquellas cosas que debemos nosotros, hermanos, ah, cruzar en esta vida no suceden nada más porque sí o porque se les hagan de control a Dios, sino que suceden por un propósito y es para glorificarlo y transformarnos a nosotros a su imagen. Como dice aquí en el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y dice el versículo 30, y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí, hermanos, es cuando entramos ya a hablar de lo que son los 5 eslabones de la fe, hermanos. Es Dios nos conoció, nos llamó, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó. Esos 5 son los eslabones de esa cadena que no permitan que se rompan, hermanos, esa cadena que sostiene y que mantiene firme nuestra fe, hermanos. Otra vez son que Dios nos conoció, nos llamó, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó. Todo esto, hermanos, el apóstol Pablo lo menciona en este pasaje, hermanos, en tiempo pasado. Nos conoció, está en pasado. Nos llamó, está en pasado. Nos predestinó, está en pasado. Nos justificó, está en pasado. Y glorificó, está en pasado. Es decir, hermanos, que aunque nosotros todavía no morimos y resucitamos, para Dios esto ya es real, es un hecho. Y esos puntos, hermanos, son los que le llamamos los 5 eslabones, hermanos, que salvaguardan la salvación mediante la fe en Cristo. Entonces, cuando hablamos de estos 5 eslabones, hermanos, son aquellos que conforman la irrompible cadena de la justificación. Nadie puede romper esto. Nadie puede romper esta cadena. De hecho, el apóstol Pablo aquí mismo en el capítulo 8, desde el versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es esa cadena irrompible a causa de esos eslabones que Dios ha dado para que la justificación en Cristo sea efectivo para la eternidad. Y como estamos observando, vamos a ver un poquito nada más en detalle estos eslabones, hermanos. Y uno es que el primer eslabón es que Dios nos santificó, es decir, nos apartó para Él, ¿sí? Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, en el término conocer, hermanos, hay un punto interesante que aquí, en el término griego ginosko, está hablando de conocer o anticipar de antemano. Quiere decir que Dios nos apartó desde antes de la fundación del mundo para que, como dicen los textos bíblicos, seamos santos y sin mancha delante de Él. Sí, lo vemos en Efesios. Si vamos nosotros a Efesios, ahí en Efesios capítulo 1, ¿verdad? De los versículos 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ahorita vamos a regresar a ese punto, pero cuando dice que nos santificó, hermanos, nos conoció, quiere decir que ese conocer anticipado, ese conocimiento, hermanos, está hablando de una relación íntima. Dios íntimamente nos conoció desde antes de que el mundo sea formado y nos apartó de todo este mundo pecador y caído, hermanos, nos apartó para que nosotros, en una forma posicional, en vez de estar muertos en delitos y pecados, ahora estemos nosotros como hijos adoptados de Dios mediante la fe en Cristo para recibir todo esto que estamos nosotros leyendo y observando. Así que primero, hermanos, Dios nos santificó colocando el primer eslabón de la justificación, y es que Él nos apartó de este mundo, nos santificó, nos apartó para Él. Fíjense, dice en Tito capítulo 2, versículos 11 al 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, asegurando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando dice purificar para sí es como por medio de su sangre nos limpió y nos apartó, hermanos, del mundo otra vez, pecador e impío, es el que no le conoce nos apartó y nos colocó en un lugar donde ahora ya nosotros, mediante la fe en Cristo, por la sangre que Él derramó por nosotros, que nos compró, ya nos colocó en un lugar, hermanos, donde posicionalmente ahora somos hijos de Dios, hijos adoptivos, somos ciudadanos de su reino y coherederos de su reino, hermanos. Así que el primer eslabón que Dios colocó para asegurar, hermanos, la justificación y que esto sea irrompible, es que nos apartó de este mundo para Él, nos santificó para que nosotros fuéramos un pueblo santo que le glorifique y que le exalte a lo sumo, ¿no? Ese es el primer eslabón, nos apartó de este mundo, nos santificó. Vamos al segundo eslabón, es que Dios desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó a los santos anticipando nuestra justificación. Y aquí es donde vemos en el versículo 21, dice, porque a los que antes conoció, apartó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos predestinó, hermanos, habla de anticipar. ¿Sí? Si lo separamos, es predestinó, es anticipar el destino. Antes del que el destino futuro llegara, hermanos, Dios ya nos había apartado o ya había puesto el lugar donde habríamos de nosotros gozar la justificación, y esta es la eternidad, la gloria en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos predestinó. Y dice en Efesios algo interesante, hermanos, que nunca me deja pues no de sorprender, hermanos, pero sí de maravillar, y es que dice que nos escogió, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, antes de que el mundo fuera formado, antes de que tú y yo pecáramos, Dios predestinó, anticipó el destino de todos aquellos que íbamos a poner nuestra fe en Cristo y puso ese lugar de gloria, cielo nuevo, tierra nueva, hermanos. Y antes de que tú y yo naciéramos, todavía no pecábamos cuando Dios ya había, hermanos, en su predeterminado consejo, había dictado que Cristo viniera a redimirnos y los que pusiéramos nuestra fe en Él, entonces nosotros gozáramos de ese destino que es la gloria eterna, anticipándolo mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Dios desde la eternidad nos predestinó a los santos, anticipando nuestra justificación, es decir, justificar es declarados justos por fe, pero nos ha predestinado, es decir, ha determinado el destino donde nosotros estaremos con Él glorificando en la eternidad, ¿no? Entonces, ya vamos al segundo eslabón. El primer eslabón ha sido, hermanos, el que Dios nos santificó, nos apartó para sí mismo. Segundo eslabón es que Dios anticipó nuestro destino o nos predestinó para la gloria. Ahora vamos a ver el tercer eslabón, es que Dios llamó a los santificados para tener una relación íntima con Él. ¿Sí? Dios llamó a los santificados para tener una relación íntima con Él, ¿no? Entonces,
Eso es un punto importante porque dice aquí en Romanos, regresamos a Romanos 8, versículo 15 al 16, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, no solamente Dios nos apartó, nos santificó y no solamente predestinó o anticipó nuestro destino para la gloria, sino que nos llamó, hermanos, a ser sus hijos, a tener una relación íntima con Él, una relación íntima para glorificarle. Me gusta mucho, hermanos, cuando el apóstol Pablo, regresamos también a Efesios, en Efesios capítulo 4, dice en el versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados, y ese llamado es a ser dignos hijos de Dios. Así que, hermanos, ese tercer eslabón es que Dios nos ha hecho un llamado para que nosotros formásemos parte de su familia, y esa es la familia espiritual. Entonces, dice aquí en el versículo 30 de Romanos 8, y a los que predestinó a estos también llamó. ¿Nos llamó a qué? A que fuéramos sus hijos. Hace muchos, ya, unos 17, 18 años, por alzares algo pasó, hermanos, y llegué a uno de los trabajos que tenía es en la actuación y de extra. Y entonces cuando en un comercial, en un programa de televisión o algo, necesitaban a alguien con las características como las mías, entonces hacían llamado. Entonces entre los amigos nos decíamos, ¿tienes llamado? ¿O dónde es tu llamado? ¿O ya dieron corta en el llamado? Y nos llamaban para interpretar un papel. Bueno, aquí, hermanos, lo comento porque Dios nos llamó para interpretar el papel de ser sus hijos. Y es un papel que nosotros debemos interpretar de una manera segura, con convicción y con amor. Nos ha llamado a ser sus hijos. Entonces, si seguimos recapitulando, la justificación tiene eslabones que van a permitir que esta seguridad de la salvación sea precisamente preservada mediante estos eslabones, que es, primero, nos apartó para Él; segundo, anticipó nuestro destino; y tercero, nos llamó para que fuésemos sus hijos. No es nada más, hermanos, no es nada más el conocer a Dios de una manera efímera, sino que es conocer a Dios de una manera íntima, y nos llamó para eso, a tener una relación íntima como sus hijos. Si vamos al cuarto eslabón, es que Dios declaró justos a los santificados por la justicia de su Hijo. Y aquí vamos en el versículo 30 de Romanos 8, regresamos a Romanos 8, versículo 30, dice, y a los que predestinó estos también llamó, y a los que llamó estos también justificó, y a los que, y bueno, vamos a quedar ahí, dice, estos también justificó. Y justificar, hermanos, es declarar justo. Yo explicaba en algunas predicaciones hace algunas semanas que declarar justo no es declarar inocente, ni tampoco es ser absuelto. No es confundir estos términos. Si yo creo que Dios en la salvación me ha declarado inocente, entonces que yo no pequé. Entonces, si yo no pequé, entonces ¿para qué murió Cristo? Y si Dios me absolvió sobre la base de qué, si al final Dios imputó nuestro castigo en la cruz allá a Cristo, hermanos. Así que si hubiera sido una absolución, no tendría que haber habido un castigo, y ese castigo lo pagó Jesús en la cruz, derramando su sangre. Así que no es ni declarar inocente ni declarar absuelto, sino declarar justo. Es la sangre que Cristo derramó en la cruz, efectuó seguramente la justificación, la salvación y el perdón de pecados, y por esa obra vicaria que Cristo, es decir, vicario es que Cristo lo hizo en mi lugar, en tu lugar, si tú tienes fe en Jesucristo. Jesucristo en nuestro lugar murió y pagó la condena, ¿sí? Que era la muerte y el derramamiento de sangre a causa de nuestros pecados. Y el que Cristo haya pagado la condena del derramamiento de sangre, esa obra que Cristo hizo efectivamente y ahí en la cruz, hermanos, nos ha sido a nosotros imputada, nos ha sido puesta como para nosotros, a nuestra cuenta. Así que Cristo murió en nuestro lugar, y la muerte de Cristo y su justicia nos han sido imputados o puestos a nuestra cuenta. ¿Para qué? Para asegurar la
eternal salvación que todos los que hemos puesto nuestra fe en Él, hemos recibido. De hecho, ahí mismo en el Romanos 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, si Dios nos justificó, es a causa de que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó, está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, ¿sí? Está a la diestra y intercede por nosotros. Y esa obra solamente la hizo Cristo en la cruz, no la podemos hacer nosotros. Y puesto que fue Cristo quien murió y resucitó, es por eso que Cristo hizo en la cruz, para Dios ha sido eficaz, de tal manera que Cristo pagó perfectamente la demanda del pecado, ¿sí? Y por eso es que eso nos ha sido imputado a nosotros. Vamos con esto es el cuarto eslabón. Vamos con el último y quinto eslabón, y es que Dios entregó como herencia a los justificados la gloria eterna. Dice en Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó estos también llamó, y a los que llamó estos también justificó, y a los que justificó estos también glorificó. Hermanos, Dios no se quedó ahí con limpiarnos y lavarnos del pecado, no se quedó con solo no de mandarnos al infierno a causa de nuestro pecado, no se quedó solamente con llevarnos, apartarnos del mundo y llamarnos para tener una relación íntima con Él. No nos llamó nada más, no envió a su Hijo nada más a morir por nuestros pecados y después las cosas quedan ahí, sino que lo resucitó de entre los muertos, y a causa de que Cristo resucitó y tiene vida eterna, Él reinará en la eternidad, hermanos, y nosotros seremos corregentes con Cristo también en la eternidad. Dice en Romanos 8, versículo 17, y hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, perdón, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, Dios nos llamó a la gloria eterna. Así que un quinto eslabón donde Dios vamos a decir que con ese eslabón Dios solda o sella la salvación para preservarla para la eternidad, es que Dios al final de cuentas, hermanos, todo lo que hizo y lo que hemos venido comentando, lo hizo para que nosotros gozáramos de su gloria eterna en el cielo nuevo y tierra nueva. Y estos 5 eslabones, hermanos, son los que salvaguardan o permiten que todo aquel que genuinamente ha puesto su fe en Cristo como único y suficiente Salvador, preserve en la fe y persevere hasta el final, porque ya él tiene un boleto que es la sangre del Señor que le da en la entrada para la gloria. Entonces, hermanos, esto sella o va a soldar efectivamente, hermanos, esto que son la justificación o la salvación eterna del creyente, a causa de que Dios primero nos apartó, nos santificó para Él, dice el texto que también, hermanos, nos llamó para que fuésemos nosotros sus hijos. Dice el texto que nos predestinó, anticipó el destino de cada uno de nosotros en la gloria. Nos declaró justos mediante la obra de su Hijo, y además, no contento con eso, Dios nos corona de gloria en el futuro para que nosotros podamos gozar de esa eternidad gloriosa con nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Esos son los 5 eslabones, hermanos, que es que Dios nos santificó, nos conoció, nos llamó para que fuéramos sus hijos, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó. Y esto, hermanos, tiene que llevarnos a un punto para terminar. Si esto hizo Dios, nosotros tenemos que responder con responsabilidad. Fíjense, dice Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Los 5 puntos que les acabo de dar. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por las misericordias de Dios, ¿cuáles fueron otra vez, hermanos? El que nos santificó, el que nos predestinó,
nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Esas son misericordias de Dios. No le merecíamos, no lo merecíamos, pero dado a que Dios actuó con esos 5 eslabones para misericordia, tú y yo tenemos la responsabilidad de entregar nuestra vida en consagración a Dios, no moldearnos a este mundo y buscar su voluntad. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por esta reflexión, cuando pocas veces nosotros nos podemos a meditar en ellos, cada estos puntos o eslabones, como le llamamos en esta enseñanza, que garantizan y preservan la salvación de todo aquel y toda aquella persona que pone su fe en Cristo como único y suficiente Salvador, y que es muestra más de tu amor y de tu justicia, Padre Celestial. Y pues bueno, comprendiendo esto, ya no darlo solamente por sentado o pasarlo por alto, sino que vivamos de una forma agradable a ti, consagrándonos en santificar nuestra vida, Señor, teniendo disconformidad con el mundo, pero también buscando tu voluntad. Pues gracias, Señor, por este tiempo y alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Pues espero que esto sea de edificación de ánimo, hermanos. Nos vemos el fin de semana. Que Dios les bendiga y un abrazo y bendiciones. Hasta pronto.